Buenas tardes, buenos días a todos, a todas de América Latina, de esta América rebelde, convulsionada, disputada entre los pueblos y el imperialismo. Aquí estamos con una nueva entrevista con el compañero Juan Contreras, integrante de la coordinadora Simón Bolívar de Venezuela. Y bueno, por las publicaciones que está haciendo la coordinadora en función de eh, recordar a compañeros combatientes caídos, ¿cierto? Y en otras ocasiones exigir la libertad inmediata de los presos combatientes, es que, bueno, causa interés la coordinadora y más todavía en Venezuela con todo lo que ha estado sucediendo desde que el comandante Chávez, ¿cierto?, asume el poder, ¿cierto?, con la revolución bolivariana y con todo lo que eso significa tanto para el pueblo venezolano, para su clase trabajadora, como también para el continente. Y bueno, es otra forma de encarar las cosas. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Bien. Bueno, para quienes no conocemos el origen, ¿cierto? El contexto político, la motivación que se tuvo para conformar esta coordinadora. ¿Cómo nace la coordinadora Simón Bolívar? bueno, Juan Contreras, miembro de la Coordinadora Simón Bolívar. La Coordinadora Simón Bolívar nace el 17 de diciembre de 1993. Nace con una premisa fundamental, la construcción del poder local, lo que sería pues, parte de la construcción del poder popular. Y nace con tres líneas estratégicas, ¿no? Una, el rescate de los espacios; dos, el rescate de la cultura; y tres, tienen que ver con la integración del deporte. Digamos que esas tres líneas son las tres líneas para avanzar en la construcción del poder local. Es una organización social. Ahora, ¿quiénes la conforman? Para hablar de quiénes la conforman, tendríamos que explicarle a quienes nos están escuchando y viendo en este instante que en Venezuela la izquierda tiene su tronco común en el viejo Partido Comunista de los años 30. Nació por allá el 5 de marzo del año 31, y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que nace en 1960, producto de una división del Partido Acción Democrática, AD, un partido socialdemócrata. Entonces, el Partido Comunista y el MIR van a un proceso de lucha armada que pudiésemos enmarcarla en una década, ¿no? Eh, bueno, por razones políticas, históricas, nace el proceso de lucha armada, pero también marcado por el 1 de enero de 1959, que es el triunfo de la revolución cubana, ¿no? Eso impacta en toda América Latina, y por supuesto que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, no escapa a ese proceso. Entonces, la lucha armada con el Partido Comunista y el MIR dura una década, ¿no? Y en ese marco de ese proceso, en 1965, el Partido Comunista de Venezuela dice que la lucha armada ha finalizado y llama al repliegue táctico. Y en el año 1969, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, hace otro tanto parecido y dice y llama al repliegue táctico, y también dice que la lucha armada ha finalizado. En el año 69 nacen dos organizaciones político-militares de esa división del MIR, después del llamado al repliegue. Nace Bandera Roja, el partido Bandera Roja,
que es una organización político-militar, y nace la OR, que es otra organización político-militar. Y del deslinde del campo del Partido Comunista, en el año 66, después de que ellos en el 65 llaman al repliegue táctico, sale una división que se conoce como el PRV, el Partido de la Revolución Venezolana, liderizado por Douglas Bravo. Me atrevería a decir que después de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, el 9 de octubre del 67 en Bolivia, uno de los guerrilleros más conocidos, más connotados, fue el camarada Douglas Bravo. El PRB es la organización político-militar. Ellos tienen una organización que se llama Ruptura, que es un brazo abierto para captar militantes revolucionarios que pueden incorporarse a las filas de la lucha guerrillera. Y tienen un periódico que se llama Ruptura. Bandera Roja tiene en ese momento el periódico Qué Hacer, y organiza tres brazos para hacer política, o tres estructuras abiertas para hacer política también, para captar a los cuadros más avanzados en el seno de nuestro pueblo, en el seno de nuestras masas estudiantiles, obreras, campesinas, y crean tres frentes. Los LP, Comité de Luchas Populares, para la actuación del trabajo de masa en el barrio; los CLER, Comité de Luchas Estudiantiles Revolucionarios, para actuar en el campo del bachillerato, es decir, la secundaria; y las universidades; y los CLOT, Comité de Lucha Obrera, para el campo de los obreros, y crean una prensa revolucionaria que se llama El Quehacer. La OR, Organización de Revolucionarios, crea una estructura que se llama Liga Socialista, y crea un periódico que se llama Basirruque, y crea también un movimiento estudiantil, el Movimiento de Unidad Estudiantil del Pueblo, más que todo dirigido a los sectores universitarios para el trabajo social abierto. En este caso, pudiésemos decir que nuestro presidente actual, a pesar de la situación que hoy vive Venezuela, porque sigue siendo el presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, viene de la Liga Socialista, que era el aparato abierto de la OR. Y nosotros tenemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada de Venezuela, hasta hace poco vicepresidenta, y al presidente de la Asamblea Nacional, que es el doctor Jorge Rodríguez, que son hijos del compañero revolucionario Jorge Antonio Rodríguez, que fue torturado, fue asesinado en la tortura por los cuerpos de inteligencia. La DICIT, el Departamento de Inteligencia de la Seguridad Interna y Prevención, que en ese momento era la inteligencia del punto fijismo, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Es que él es el padre de la presidenta encargada del día en Venezuela, en este momento, de la República Bolivariana de Venezuela. Es la presidenta encargada, hasta hace poco vicepresidenta. Es hija de este compañero Jorge Antonio Rodríguez, que muere en la tortura el 27 de febrero del año 1976. Se produce en Venezuela el secuestro del industrial norteamericano William Frank Nijao, presidente de la empresa transnacional del vidrio, la Owens Illinois, y fue acusado de ser agente de la CIA en Venezuela. Hay todo un proceso de represión, de arremetida, y en ese proceso de represión es capturado en julio de ese mismo año 76
Jorge Antonio Rodríguez, el padre de Delcy, la vicepresidenta, y el padre de Jorge Rodríguez, hijo, presidente de la Asamblea Nacional. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, era militante de la Liga Socialista, una estructura abierta de la organización de revolucionarios. Bueno, de esas tres, digamos, organizaciones que se conforman a partir del año 66, una, el PRB, y las otras a partir del año 70, que se mantienen en lucha hasta hasta mediados, por lo menos de los años 70, 75, 76, junto a otra organización que se llamó el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue bautizado por los cuerpos policiales de inteligencia de Venezuela como Punto Cero. Punto Cero, para hacer referencia, le pusieron porque la mayoría de sus cuadros y quienes organizan esa organización habían recibido entrenamiento en la escuela de Punto Cero de Cuba, en Pinal del Río. Y eso originó que la policía los bautizara como punto Cero. Esas cuatro organizaciones son las que se mantienen hasta el año 75, 76, por allá, en ese proceso de lucha armada. Entonces, los compañeros que conformamos la coordinadora Simón Bolívar, a partir del 17 de diciembre del año 1993, venimos de esa experiencia de esas cuatro organizaciones político-militares. Es decir, la coordinadora no surgió de la nada. La coordinadora nace producto de las luchas que venía librando los sectores estudiantiles, los sectores barriales, los sectores obreros, nuestros sectores campesinos, y que veníamos de una experiencia de organizaciones político-militares que se agotaron en el tiempo, se acabó el tema de la lucha armada. Los únicos que se mantuvieron en ese proceso fue Bandera Roja, pero Bandera Roja sufrió una división en el año 76, marzo del año 76, finales de febrero, marzo del 76, y se crea Bandera Roja, que ya existía, y se crea Bandera Roja marxista-leninista. Es una división que se produce después de la fuga del cuartel San Carlos. El cuartel San Carlos es una prisión militar donde metían acá en Venezuela presos a los revolucionarios, a los guerrilleros del Partido Comunista, del MIR, que luego entre el Partido Comunista y el MIR conformaron la FARC, la Fuerza Armada de Liberación Nacional, y después continuó con este proceso de organizaciones político-militares que digamos, los dirigentes, los guerrilleros, los militantes de esta organización que fueron detenidos, fueron presos en el cuartel San Carlos, que está en el centro de la capital de Caracas, y metían pues a los revolucionarios. Y se produce una fuga el 18 de enero del año 75 en el cuartel, cuando se fugan 23 presos políticos. De esos 23, habían dos compañeras que eran militantes de Bandera Roja. Se escapan unos presos de Bandera Roja y se escapan unos presos del PRB. De ahí venimos nosotros, de ese proceso de lucha armada de esas organizaciones. Y el 17 de diciembre del año 93, después que veníamos de un viaje de solidaridad con Cuba en pleno periodo especial, empezaba el periodo especial en Cuba, al regreso conformamos la coordinadora Simón Bolívar, como te lo decía, con la premisa fundamental de la construcción del poder local, ¿no? Y digamos, con una ideología que tiene que ver con el marxismo como una herramienta de análisis y de acción, y la doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana, que podemos decir, tiene cuatro aspectos a mi juicio principales, ¿no? El de la soberanía y la integración,
que tiene que ver con lo que Simón Bolívar llamó la patria grande, cómo construir la patria grande y la autodeterminación de los pueblos. Después, el Libertador hace otro aporte, habla de la justicia social. El mejor gobierno es el que produce la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Y luego está un elemento importante que ha estado marcado en la historia de nuestro país, que es la unidad cívico-militar, que tiene que ver con el pueblo organizado y con la fuerza armada. Ahí podemos recordar en nuestro proceso de independencia en el siglo XIX, esa montonera que se sumó al proceso de independencia y que en el siglo XX, digamos, tiene su expresión en el 4 de mayo del año 62 y el 2 de junio del año 62. Es decir, el 4 de mayo del año 62 se produce una insurrección cívico-militar donde participan las Fuerzas Armadas, participa el Partido Comunista y participa el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y luego, el 2 de junio, se produce del mismo año 62 otra insurrección cívico-militar. Es decir, cuando el comandante Chávez se levanta el 4 de febrero del año 92, 30 años atrás en la historia, se había producido Carupanazo y Porteñazo, dos insurrecciones cívico-militares, en aquel momento dirigidas por el Partido Comunista y el MIR, en una alianza que se llamó Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que era el aparato armado del Partido Comunista. Y luego, en el mismo siglo XX, ya pasada la mitad del siglo XX, se produce el 4 de febrero del año 92, donde conocimos al comandante Hugo Chávez en ese entonces y conocimos aquel famoso Por Ahora. Y ese mismo año se produce en noviembre 27 otra insurrección cívico-militar, no por la agrupación que representaba el comandante Hugo Chávez, el movimiento bolivariano 200, sino por un movimiento el 5 de julio, que representaba sectores de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército, y la primera representó más esa insurrección al sector militar. Es decir, que nosotros somos parte de toda esa historia y en ese marco nace la coordinadora Simón Bolívar. Otro elemento es el elemento antiimperialista, ¿no? Que es bien marcado en el padre libertador y que tiene que ver el 5 de agosto de 1829, ya Bolívar decía, los Estados Unidos de Norteamérica están llamados por la providencia a plagar de hambre en nombre de la libertad a nuestra América. Y en 1815, en la Carta de Jamaica, el Libertador ya hablaba también del antiimperialismo. Y en 1826, que por cierto en este año se cumplen los 200 años del Congreso Anfitriónico, ya Bolívar llamaba a la integración de nuestros pueblos. Primero contra el decadente imperio español, él llamaba a la Liga de los países de nuestra América, y por otro lado ya advertían de las pretensiones del imperio norteamericano. Y luego podemos decir que hay un proceso, ¿no? Lo que nos plantea el comandante Hugo Chávez, que es la construcción del Estado comunal como la vía a la transición para lograr construir el socialismo bolivariano. Y le pone nombre y apellido a eso, ¿no? Y es la construcción del poder comunal. En esa vía, digamos, transitó la coordinadora Simón Bolívar en los años desde que se formó. Todo eso antes de llegar al siglo XXI, a mitad de toda esa época, bueno, la coordinadora Simón Bolívar participó el 4 de febrero del año 92 en la insurrección cívico-militar. Eso es conocido, es público y notorio, porque sus miembros fuimos perseguidos por eso. Participamos del 27
de noviembre del año 92. Ya antes habíamos participado de lo que se conoció como el Caracazo, el 27 y 28 de febrero, donde hubo una rebelión popular que enterró las recetas del Fondo Monetario Internacional, y que eso le produjo a Venezuela entre 3.000 y 5.000 muertos en ese momento, en esa sublevación. Tuvimos también, salimos a votar, primera vez que salíamos a votar un sector de la izquierda, el 6 de diciembre del año 98, cuando llega el comandante Hugo Chávez a la presidencia. Estuvimos en la calle el 11 de abril del 2002, cuando el intento de golpe de Estado. Estuvimos en la calle en el 2014 hasta 2017 peleando contra los fascistas, que en ese momento levantaron un plan insurreccional que se llamó la Guarimba, que se mantuvo entre el 2014 y 2017. Estuvimos en la calle presente el 28 de julio de 2024 en el proceso electoral, y salimos el día 29 a defender en el territorio eh, digamos, el ejercicio que habíamos hecho de votar por reelegir al presidente Nicolás Maduro en ese momento, 2024, 28 de julio. Salimos a defender nuestro voto por la agresión que se estaba llevando a cabo de los sectores fascistas, y salimos el 3 de enero de este año 2026 en el marco del bombardeo a defender el proceso de la revolución, que ya dura 27 años. Eso es un poco la historia de la coordinadora Simón Bolívar, y que hay que decir jugó un papel importante en las luchas de mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, en el campo estudiantil, en nuestras universidades, en nuestros tecnológicos, en nuestros técnicos, y en el barrio 23 de enero, que habría que decir que el barrio 23 de enero es un referente político importante para el país. Yo me atrevería a decir que no solo para la ciudad capital de Caracas y de Venezuela, sino para todos los que han conocido la historia de Venezuela, porque saben que es un barrio combativo, es un barrio aguerrido, que tiene aproximadamente unos 160 compañeros asesinados entre el año 58 y el año 98, cuando finaliza la cuarta República. Fue un barrio muy reprimido, porque entonces en nuestra juventud salimos a pelear, a montar barricadas, a montar broncas, a luchar y a pelear, cuando éramos militantes de estas organizaciones que ya he nombrado, que eran políticos militares. El 23 de enero se crea, digamos, como barrio, lo comienzan a construir entre el año 54 y el año 57. Es decir, fue construido en plena dictadura del general de brigada Marcos Evangelista Pérez Jiménez, y se crea con una premisa fundamental, que es la construcción, digamos, del espacio, ¿no? Que transformando el espacio se transformaba la calidad de vida de la gente. Era cambiar al ranchito insalubre de techo de zinc y paredes de cartón por estos superbloques que se crearon allí. Y se bautizó como Unidad Residencial 2 de diciembre. 2 de diciembre en homenaje a la fecha en que el dictador se había hecho del poder a través de un fraude electoral, el 2 de diciembre del año 52. Entonces, en principio, se bautiza como Unidad Residencial 2 de diciembre. ¿Cuándo comienza a llamarse 23 de enero? A raíz de la caída, la madrugada del 23 de enero del año 58, que cae la dictadura. La gente, yo creo que hay algunos elementos que van señalando en nuestra historia, como el 23 de enero se va convirtiendo en un referente político, en un barrio combativo, donde estuvo también la guerrilla de los años 60. Mi generación que crece ahí, creció viendo a la guerrilla. Cuando cae la dictadura, el 23 de enero del año 58, hay un elemento fundamental. Esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, la gente que salió a la calle a tumbar a derrocar la dictadura,
dice que ya no se va a llamar más Unidad Residencial 2 de diciembre, sino que desde ahora en adelante se va a llamar 23 de enero, urbanización 23 de enero. Y entonces eso marca un hecho histórico de resistencia, de lucha, que va marcando en el trayecto de los años esa rebeldía del 23 de enero en que se han convertido en ya más de 60 años. Otro elemento importante es que esa guerrilla que nace en la década de los 60 también peleó en el 23 de enero, esa guerrilla urbana. Es un segundo elemento importante a tener en cuenta. Un tercer elemento es que el 23 de enero del año 58, la gente que habitaba en el 23 de enero debe de estar agradecida, digamos, por la dictadura, porque te había proporcionado el hogar, las viviendas que se fueron entregando. La gente salió a participar de los acontecimientos que darían al traste con la caída de la dictadura, a perseguir a los represores del régimen, a quemar caucho, a quemar carro, a tratar de liberar a los presos que estaban en las cárceles y participa. Es otro elemento que en el tiempo va marcando ese referente en que se ha convertido el barrio 23 de enero. Otro elemento importante es que esa misma madrugada del 23 de enero del año 58, la gente que vivía ahí, hacia los sectores más hacia el oeste del 23 de enero, lo que significa la zona F, la zona E, el Mirador, la gente, la misma madrugada del 23 de enero, esos apartamentos no habían sido adjudicados todavía, estaban vacíos y la gente les dio una patada a la puerta y se metió en esos apartamentos, es decir, los expropió. Es otro hecho significativo que va marcando en el tiempo cómo el 23 se convierte en ese referente que desde el año 57, cuando termina de construirse, fue tocado por el Partido Comunista de Venezuela y por el MIR. Entonces, desde el año 58 hasta hoy, que estamos hablando, hoy es 19 de marzo 2026, toda la izquierda, tanto la izquierda radical que ha estado en el proceso de lucha armada, que arrancó por allá con el Partido Comunista, hasta la izquierda más ligera, o como dicen hoy, la izquierda line, han hecho vida en el 23 de enero. Son elementos que han demostrado a lo largo de estos años. A mi juicio, eso no lo va a conseguir en ningún libro. Me parece que fueron los elementos que fueron constituyendo esa rebeldía y esa lucha que se libró en el barrio 23 de enero. Ahí nace la coordinadora Simón Bolívar y el 23 de enero hoy tiene un hecho, digamos, que marque ese precedente, porque ahí reposan los restos inmortales del comandante Hugo Chávez, en lo que se conoce hoy como el cuartel de la montaña o el cuartel 4 de febrero, que fue el sitio que tomó el 4 de febrero del año 92 el comandante Hugo Chávez para dirigir la insurrección popular y militar que se realizó. Una consulta. Es muy interesante lo que estás contando, porque todo lo que se relata acá es un proceso de acumulación de fuerzas, ¿cierto? En que los partidos revolucionarios pasan de la lucha armada a la lucha política, ¿cierto? Van y vuelven, ¿cierto? Y a la par se va construyendo la fuerza popular. Sin embargo, es curioso que la construcción, ¿cierto?, de la coordinadora y de los movimientos que la fundan, se construya desde condiciones netamente nacionales, ¿ya? Porque el único hecho internacional que tú mencionas como que influye es la Revolución Cubana, ¿cierto? Pero resulta que para la izquierda, o mejor dicho, para el movimiento comunista internacional, ¿cierto? Hay hechos que lo remecen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, 3 años antes que triunfe Fidel y el Che, ¿cierto? El año 56 se produce el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que con eso produce un cisma,
por toda la crítica a Stalin, ¿cierto? Y por la restauración del capitalismo, ¿cierto? Y ahí, digamos, para muchos, ¿cierto? El revisionismo eh, adquiere rostro, ¿cierto? En Khrushchev. Y posteriormente viene todo el conflicto chino-soviético, ¿cierto? Y que hace que los partidos comunistas se dividan entre pro-soviético y pro-chino, ¿cierto? Y con eso también todo el tema del maoísmo como nueva expresión del marxismo. Y hay otro elemento ahí que fue el debate, la revolución permanente o la revolución en un solo país, que marcó claro, también un proceso bueno, en el caso en ese Partido Comunista. del trotskismo, Tiene que ver con esa disputa chino-soviética. claro. En el caso de los trotskistas, ¿cierto? Esa contradicción es más antigua, ¿cierto? Viene del tiempo de Lenin. Pero en el 60, ¿cierto? Se puso en varios debates dentro del mismo movimiento comunista internacional, entre China y Rusia, entre Albania y China, entre Albania y Yugoslavia, ¿cierto? ¿Cómo influye eso en la construcción de la fuerza en, en Venezuela? ¿Incide en algo en el Partido Comunista Venezolano, en el MIR, en la creación de la estrategia armada? ¿Qué pasa ahí? Claro, esa izquierda venezolana no escapa a ese debate que se da en esos años. De hecho, que hay un sector de bandera roja que era pro Albania. Muchos de sus cuadros políticos pasaron por Albania y presentaban a Albania como una alternativa en ese sentido. El mismo PRB en un momento fue muy cercano a la experiencia cubana. Después Douglas Bravo se retira, pues, del tema de Cuba. Fue en el marco mismo, no sé si recuerdas, un personaje venezolano que venía de la izquierda, pues, fue un nombrado Teodoro Pekov, que marcó con un libro la crítica contra los rusos, ¿no? Muy marcada en ese momento. Y también, digamos, la izquierda se dividió en pedazos, producto de esas disputas que estaban allá, que no tenían, digamos, que ver con las luchas que se estaban librando acá nosotros como pueblo, ¿no? Que surgieron al calor de las necesidades de nuestros pueblos. Esas disputas, por supuesto, que tuvieron latentes acá, y bueno, fueron tomando rostro también. El Partido Comunista también, cuando se divide, también toma una postura de incorporarse a la naciente democracia que estaba acá en Venezuela, bajo los argumentos que la lucha armada había fracasado. Es decir, parte de todo eso que se da en América Latina, unos eran también guevaristas, otros no eran guevaristas, otros siguieron otros. Por supuesto que en esa dinámica fuimos tocados todos los movimientos de izquierda que para ese momento hacían vida acá en Venezuela. Yo creo que aquí, digamos, lo que nosotros nos ha sostenido y sobre el cual se da digamos, el apoyo en el momento en que insurge el comandante Hugo Chávez el 4 de febrero del año 92, es lo que nosotros venimos hablando. Nosotros estamos montados sobre una corriente histórica, pero esa corriente histórica para nosotros arranca por allá por 1520 con el cacique Guaycaipuro, la lucha contra el imperio español, y que luego más adelante tuvo a José Leonardo Chirino, un negro que peleó contra la esclavitud y por el restablecimiento de la República, y que en el siglo XIX tuvo su máximo representante al padre de la patria, Simón Bolívar,
al precursor de la independencia, Francisco de Miranda, al mariscal Antonio José de Sucre y otra cantidad de militares que participaron y de pueblo que participó en ese proceso independentista y que más adelante tuvo su expresión, 1854, Tierras y Hombres Libres, Ezequiel Zamora, que digamos de ahí toma el comandante Hugo Chávez el árbol de las tres raíces, Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, que nos hablaba de inventamos o erramos, que fue el profesor, el maestro de Simón Bolívar, y que tuvo su expresión en el siglo XX en la lucha por derrocar a Marcos Pérez Jiménez en los años 50, en la naciente insurgencia de la década de los 60, la guerrilla se fue a un proceso en Venezuela, a la izquierda, a un proceso de lucha armada, digamos, habiendo condiciones objetivas o no, como decían los marxistas, y se fueron a ese proceso impactados por la revolución cubana. Y en ese marco se producen dos hechos significativos, que ya lo mencionaba, el 4 de mayo del año 62 y el 2 de junio del año 62, la insurrección cívico-militar del Carupanazo y la del Porteñazo el 2 de junio. Y que luego... Pero, volviendo un poco al tema teórico, tú decías que el marxismo, ¿cierto? Obviamente parte fundamental de la coordinadora como método de análisis y de acción, ¿cierto? Pero, y ahora mencionas los antecedentes históricos de las insurrecciones anteriores, de los esclavos, qué sé yo, en fin, de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, etcétera. ¿Cómo se entronca, cómo se mezcla la visión marxista con esta experiencia histórica? Porque al inicio de la revolución bolivariana, ¿cierto? El comandante Chávez, ¿cierto? Impulsó mucho, hizo mucha propaganda del libro azul, ¿cierto? El libro azul era como el fundamento de la revolución bolivariana, donde precisamente hablaba de los pilares, ¿cierto? De los antecedentes históricos, ¿ya? ¿Por qué crees tú que es importante el rescate de la historia? Porque en el caso de Venezuela, ¿cierto? Se rescata a Bolívar, en el caso de Cuba, en un inicio, ¿cierto? La revolución cubana se define como martiniana, y hasta ahora Martí es pieza fundamental en todo lo que ocurre en Cuba, ¿ya? Lo Martí mismo, Maceo. claro, lo mismo ocurre, ¿cierto? En Nicaragua, ¿cierto? En su momento Sandino es muy importante. La figura clave que aglutina. Claro. En el caso de los zapatistas también, Zapata, qué sé yo, toda la cultura indígena. En el caso de Perú, Tupac Amaru. Entonces, ¿qué pasa en América Latina que es importante el rescate de la historia? Yo la verdad es que no me veo Lenin rescatando las insurrecciones rusas, porque las hubo, ¿ya? No, pero es que Mao no rescata, o sea, no reivindica el pasado histórico, sino que son revoluciones marxistas-leninistas a seca, ¿ya? Comunistas a seca. Pero en el caso de las revoluciones y también de los movimientos más importantes de esta América rebelde, la historia juega un peso pero fundamental. ¿Por qué crees tú que es importante el rescate de la historia y que esa historia se entronque con la ideología revolucionaria que es el marxismo-leninismo? Bueno, al principio te diría que sin memoria no hay victoria. Y otra frase que utilizamos en Prohibido Olvidar, sembrar la memoria para que no crezca el olvido. Por eso te estaba mencionando todo este proceso histórico. Déjame culminártelo, esa generación de los 60, que se fue al proceso de lucha armada, 4 de mayo del 62, el 2 de junio, Carupanazo, Porteñazo. Después vino
el 27, 28 de febrero del 89, la rebelión popular, después el 4 de febrero del 92, el famoso por ahora el comandante Hugo Chávez, luego el 27 de noviembre otra insurrección, y se culmina el 6 de diciembre del año 98 con la llegada del comandante Hugo Chávez y estos 27 años que van de proceso. Yo creo que hay que entender que nuestros pueblos que tienen toda una historia, que tienen una carga histórica muy importante para nuestros procesos, juegan un papel importante, porque cuando nosotros hablábamos en ese sentido del marxismo, el leninismo, la gente se quedaba y se trasladaba a Europa y no se trasladaba a nuestras raíces. Y es que nuestro proceso de lucha armada, los frentes, ¿cómo se llamaban? Pues el Frente Guerrillero, Simón Bolívar, el Frente Guerrillero, Ezequiel Zamora, el Frente Guerrillero, Antonio José de Sucre. Chávez lo que hace es condensar todo ese proceso histórico, sabiendo que tiene unas raíces bien arraigadas en nuestro pueblo, y cuando gana y llama constituyente, todas esas luchas que se estaban librando los campesinos por la tierra, por sembrar, los estudiantes, por el pasaje, por el comedor, por todas las reivindicaciones, por la educación de gratuidad, y todas esas luchas reivindicativas, Chávez inteligentemente la plasma en la nueva constitución bolivariana. Es decir, ahí están las raíces de una historia de un pueblo que en el siglo XIX jugó un papel importante con Bolívar, que tuvo una visión estratégica y que libertó 6 naciones, y que tuvo la visión, digamos, de hablar de transformación, de hablar de cambios que hoy, cuando nosotros lo vemos y tú analizas la situación, bueno, ¿cuál doctrina enarbolan hoy los gringos para justificar lo que están haciendo? La doctrina Monroe, la doctrina colonial que surge por allá en 1823, que ni siquiera es de James Monroe, que fue el quinto presidente, fue su secretario, John Quincy Adams, que realmente le da forma a ese, y fue el 6º presidente, y que, resumiéndola como hablamos, América para los americanos, es considerar a los países de nuestra América su patio trasero, y es lo que está haciendo hoy. Es como un regreso al colonialismo, ¿no? A esa etapa que nos quieren llevar, de tomar nuestros países, nuestra riqueza, y mantener como un protectorado bajo esas circunstancias de dominio, hoy en el marco de lo que está pasando en otras latitudes en el mundo. Entonces, reconocer nuestra historia, reconocer nuestra lucha, saber hacia dónde vamos, yo creo que para nosotros ha sido importante, y eso despertó a un pueblo. Es decir, la lucha de Bolívar ha despertado y tiene en nuestras raíces y en nuestro ejército, porque hay quienes desde afuera, desde Europa y otras latitudes, no entienden cómo, ellos lo han dicho, los que han pasado, bueno, y cómo un milico puede pelear. Y por supuesto, tener esa idea, y por supuesto Argentina con los 30.000 desaparecidos en el marco de Videla y Macera, imposible también de que entendieran en un momento el surgimiento de Chávez. En Chile, con Pinochet, 10.000 desaparecidos, entre muertos, desaparecidos, presos, torturados, también. Y si vamos a los 30, Stroessner, que tuvo más de 30 años en el Paraguay, así, Uruguay, el golpe de Estado en el 64 en Brasil. Si vemos todo eso, analizamos todo eso, tiene que ver con esa historia, ¿no? Y cómo desde nuestra raíz los militares tienen otra postura. Pero es que aquí habría que decir que en el año 57 el Partido Comunista de Venezuela hizo una frase bien importante: la única manera de tomarse el poder en Venezuela es con pueblo y un sector de la Fuerza Armada. Y a partir de ese año 57 comenzó un trabajo en el seno de los cuarteles del Partido Comunista, y Douglas Bravo jugó un papel importante en ese trabajo clandestino desde los cuarteles. Y ahí lo observamos. Ya en la década de los 60, cuando se produce en el año 62 Carupanazo y Porteñazo, estaba la izquierda vinculada con los factores patriotas de nuestra Fuerza Armada que habían sido trabajados. Y si vemos a Chávez en principio fue tocado por el PRB,
porque el hermano de Hugo Chávez era militante del PRB y ellos construyeron el Frente Militar de Carrera y atendían a Hugo Chávez y atendían a otra cantidad de militares y eso fue germinando poco a poco en los cuarteles y tuvieron Alfredo Maneiro, que también venía del Partido Comunista, que murió. Disculpa. Pero en los 60 ya la doctrina de seguridad nacional había permeado al conjunto de Fuerzas Armadas en América Latina y ya para el año 66 se habían producido 2 golpes de Estado en Brasil, en Paraguay, qué sé yo, varias intervenciones en Guatemala, en República Dominicana. Claro. El derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. Claro. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela con las Fuerzas Armadas? Que al parecer las Fuerzas Armadas venezolanas logran capear esta ofensiva de la doctrina de seguridad nacional, que en el fondo, en el caso de Chile y quizás en gran parte de las otras Fuerzas Armadas del continente, esa doctrina pasa a ser la ideología de las Fuerzas Armadas, a través de el envío de un montón de oficiales, milicos, que sean generales, a la Escuela de las Américas, ¿cierto? En que se produce esta instrucción ideológica sobre los conflictos de baja intensidad, la tortura, el enemigo interno, etcétera, el genocidio. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? Que aún con ese contexto, con ese marco histórico, persisten dentro de las Fuerzas Armadas sectores patrióticos. Bueno, ahí van varios elementos y ahí volvemos a la memoria histórica, ¿no? A la historia. Bueno, nosotros pudiésemos decir en este marco la carga histórica que tiene nuestro ejército, el ejército libertador, el de Bolívar, ¿no? Que a diferencia de otros ejércitos, entró en otros países no para saquear, violar a sus mujeres, llevarse la riqueza, sino para llevar libertad e independencia. Y esa carga histórica aún se mantiene en sectores que están formados en la Fuerza Armada. Otro elemento que pudiésemos tomar en cuenta, el tema, por ejemplo, tanto en Argentina o Chile, que pudiésemos decir, en Argentina, por ejemplo, necesitas el apellido italiano, tienes que ser de la élite, ¿no? Y tener un apellido italiano. En Chile pasa otro tanto, tienes que tener apellido alemán y es la élite la que va ahí. En Venezuela, la composición de la Fuerza Armada es de los diferentes extractos. Es decir, Chávez, ¿de dónde venía? Chávez, pudiésemos decir, como decimos nosotros en el lenguaje coloquial de nuestro pueblo, era un pata en el suelo, era un campesino, el extracto más bajo de nuestra sociedad. Pero al formarse en la academia militar, al ser tocado por esa fibra patriota de lo que significaba el ejército, pero al mismo tiempo que él ingresa a la academia, está siendo tocado por gente de la izquierda, que lo van orientando y lo van llevando, pues ahí tú también tienes otro elemento importante, ¿no? La clase, ¿de dónde eres? Chávez no era de la élite, era de un campesino que ni siquiera se fue buscando revolución a los cuarteles, sino que Chávez quería ser pelotero y en ese marco de que se va porque vivía en el campo, un pueblito en Barinas, por allá, se va buscando el horizonte, quería ser pelotero. Y entonces en ese ser pelotero, estando ahí en la escuela, se consigue con ese impacto, ¿no? De lo que era él como persona, lo que significaba ser militar y lo que estaba, y a lo largo de su carrera tuvo esa dualidad, salirse o no salirse. Entonces yo creo que ese papel histórico que juega la historia de nuestro ejército libertador, ese papel que hizo el Partido Comunista dentro de la fuerza armada, esa posibilidad que la gente de los extractos bajos, del campo o de la clase más empobrecida, podía hacer carrera militar en nuestra Fuerza Armada, bueno, es una combinación de elementos que permitió en un momento determinado tener una corriente patriótica
dentro de la Fuerza Armada. Es decir, son varios elementos que se van conjugando en el tiempo y que nos permiten tener esa historia, pero referentemente tiene que ver con esa historia del Ejército Libertador. Ahora, otra cosa que me complica en cuanto a la comprensión, más que nada, es, es porque lo que pasa es que, bueno, las peleas que dan los partidos, los pueblos, todo está muy entroncado con las condiciones propias, ¿cierto? Claro. Entonces, pero lo que me cuesta comentar es lo siguiente: cuando un movimiento, un pueblo se lanza a la lucha armada, ¿cierto? Es porque, bueno, las condiciones sociales y políticas están dadas para eso, pero fundamentalmente, parte de eso es porque los caminos institucionales están cerrados, ¿cierto? No hay posibilidad. La lucha de clases pasa de un estadio de mera reivindicación económica al estadio de la confrontación política, y cuando esa confrontación política se agota, ¿cierto? Queda la vía armada. Pero la, se da que el Partido Comunista Venezolano, el MIR y los otros compañeros se lanzan a la lucha armada, ¿cierto? Yo supongo porque las vías institucionales están cerradas, pero después vuelven a la vía política. ¿Eso quiere decir que las vías institucionales se abrieron, cambiaron las condiciones políticas y económicas para que la vía armada quedara obsoleta? Porque en otra entrevista, ¿cierto? Yo conversaba con unos compañeros colombianos, ¿cierto? Sobre la presión política en Colombia. Y le decía, pero las condiciones políticas, económicas de Colombia, que dieron fundamento al ELN, a la FARC, qué sé yo, la tenencia de la tierra, no ha cambiado mucho. No, No. para nada, Sin para embargo, nada. sin embargo, han habido varios procesos de paz y de desarme, que ha sido brutal, ¿cierto? En el cual, sin que haya cambiado las condiciones políticas y económicas, se cancela la vía armada. Entonces, ¿qué quedamos? Las condiciones justificaban la vía armada, pero se cancela sin que se cambie las condiciones económicas, políticas, institucionales. ¿Cómo se da que se pasa de una forma de lucha a otra sin que cambie, ¿cierto?, el contexto económico político? Claro, ¿Cuál fue el fundamento? ve, yo te decía que uno de los elementos, cuando te hablé hace poco, hablaba de las condiciones objetivas o subjetivas, como hablan los marxistas, de que habían para el proceso de lucha armada, ¿no? Se convertía. Pero en el año 58, cuando cae la dictadura y arranca la democracia, lo que conocimos nosotros en Venezuela como la democracia representativa, avanza en el proceso, en la década de los 60, había un elemento que impactó a toda América Latina. Con esto no estoy diciendo que no habían condiciones para el proceso de lucha armada, pero la gente se va al proceso de lucha armada, digamos, pensando que hace crecer la barba, tomar los fierros, irte a la montaña, pues era una condición para el proceso de lucha armada de una juventud contestataria, rebelde, que la impactó el proceso de cubano. Entonces pensaron que hacer eso mismo se presentaba. Podían haber condiciones o no, no lo voy a jugar, porque aquí tardarían horas en tratar de explicar. Pero lo que te quiero decir con esto, que pudiésemos decir, bajo los gobiernos de la concertación, después que se va Pinochet del poder, había condiciones, había que darle chance a esa naciente gobiernos de la concertación, o había que seguir desarrollando el proceso de lucha armada, porque pudiésemos decir, bueno, esas condiciones que no fueron bien estudiadas
en el marco de la objetividad y de la subjetividad, llevaron al fracaso tanto a uno como a otro. Son dos momentos diferentes, pero que se parecen en la historia, tanto Chile como eso. ¿Y de dónde salió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Frente Autónomo? Salió de la política militar que desarrolló el Partido Comunista, que después quiso como frenarlo en algún Claro, momento. pero ahí hay un tema, porque en mi caso particular, cuando yo debatía con los compañeros comunistas, ¿cierto?, con respecto a la política de la Unión Popular, eh, también lo hacía desde un punto de vista bien crítico a la vía pacífica, ¿ya?, que encarnó Allende, porque ahí hay un error fundamental en Allende, ¿cierto?, que es no considerar, olvidar esa máxima que las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la burguesía, ¿cierto? La burguesía. Y bastaba con ver la historia de Chile para atrás y había 25 matanzas. Me espera un segundo que están los perros aquí. Dale, dale. Que pasan gatos acá. Hubo 25 matanzas obreras, entre guerras civiles, matanzas obreras, urbanas, campesinas, sin contar todas las matanzas indígenas. Entonces, existían antecedentes históricos internos de Chile propio que no hablaban que las Fuerzas Armadas eran una fuerza armada mercenaria. A la vez, hacia afuera, ¿cierto?, existían antecedentes en que las vías institucionales tampoco eran la solución, porque estaba Guatemala, ¿cierto?, Puerto Rico, con gobiernos progresistas de izquierda que fueron intervenidos, derrotados, qué sé yo, en Perú también. Entonces, existían antecedentes externos que le decía a Allende que las vías institucionales era imposible, sin contar con la presión e injerencia del imperialismo norteamericano. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, también para Chile, la vía institucional queda totalmente obsoleta. Y en el caso de la concertación siempre, eh, yo lo vi por lo menos, y otros muchos primeros también, como una contrarrevolución. ¿Ve? Si es que en Nicaragua los sandinistas se enfrentaron a la contrarrevolución, a los contras, ¿cierto?, donde está la compañía, ¿cierto? En este caso, la Concertación cumplió ese rol. Y hoy día lo sigue cumpliendo el progresismo, porque toda la política desarrollada desde el año 90 hasta ahora es una política contrainsurgente. ¿Ve? Dentro del Estado de Chile, dentro de las condiciones chilenas, es contrainsurgente totalmente. Entonces, claro, las vías armadas se pueden adaptar, ¿cierto?, se pueden adecuar al contexto histórico presente, pero de ahí a cancelarla, ese otro tema. Porque la burguesía sigue siendo burguesía, sigue siendo una clase parasitaria, ociosa, genocida, antiobrera, y su dependencia con el imperialismo es total. O sea, en Chile por lo menos eso que antes llamaban burguesía progresista, patriótica y en fin, no existe. No, no, para nada. Dejó de existir hace mucho tiempo. Si es que alguna vez existió, no sé. Claro, es que lo que te digo es el momento histórico, cada uno tiene momentos muy particulares. Nosotros pudiésemos decir, bueno, tanto en Chile como en Venezuela se han cumplido la premisa de que no les permiten a los procesos que han llegado seguir avanzando. Es decir, ellos van a buscar la manera de cómo derrocar al proceso. Es revolución contra revolución, ¿no? En la medida de que la revolución avance, en esa medida avanzan ellos con sus planes.
Entonces podemos ver cómo se cerró la vía en Chile. Allende llega con el voto después de una cuarta elección, en varias elecciones participando, hasta que logra llegar al gobierno y se produce el golpe de Estado. En Venezuela, mira, 27 años sosteniendo un proceso y ellos nunca han dejado de conspirar, y en ese marco esa alianza entre esa extrema derecha fascista con el imperio norteamericano logran ahorita darle un zarpazo fuerte a nuestro proceso. Ellos no han negado eso. Lo que quiero decir, yo no niego el proceso de lucha armada. Yo creo que esos están ahí. Ahora, no es que se dice, bueno, vamos a escoger son las condiciones que nos llevan, como tú bien lo decías, cuando se cierran las puertas a la posibilidad de seguir haciendo política abierta y se cierran todas las vainas, vamos directamente a ese proceso. Pero creo que hay particularidades en algunas que se asemejan y en otras que son totalmente diferentes. Por ejemplo, después del 9 de abril del año 48, con la muerte de Gaitán, los primeros grupos de autodefensa que nacen en Colombia y la lucha que se da entre liberales y conservadores. Y de los liberales surge Marulanda. Es decir, la historia es diferente, ese proceso, aunque semejante y en el marco de nuestra América, a lo que pasó en Venezuela y a lo que pudo pasar en Chile. ¿Sí? Y yo creo que cada momento tiene su propia expresión particular. En Venezuela, por ejemplo, la dictadura cae el 23 de enero del año 58, pero ya en el 60, en el 62, apenas a 2 años de aquellos hechos, estaba surgiendo un proceso de lucha armada, con razón o sin razón, volviendo a las condiciones objetivas o subjetivas, pero se desarrolló un proceso. Yo diría, no es que no había condiciones para lo que estaba pasando, porque había una efervescencia revolucionaria, digamos, en el sentido que había caído la dictadura y que se mantuvo esa rebeldía. Ahora, lo que habría que ver, esa democracia representativa tuvo el tiempo pues, en el marco de esos procesos. Es decir, un proceso de lucha armada que uno no va a decir nunca si hubo condiciones allá o no hubo, pero que se desarrolló. Y ve cómo todo ese proceso se ha mantenido en muchos de nuestros países y en Venezuela también, y no llegamos con el proceso de lucha armada, llegamos con el comandante Hugo Chávez a través del voto, y primero al gobierno, no se tenía ni siquiera el poder. Es decir, son momentos, son etapas que yo creo que no las definimos nosotros en si es armada o no es armada. Son parte de las formas de lucha que escogen nuestro pueblo cuando se cierran los caminos. Y es una combinación de ellos. Claro, dentro de eso, en la actualidad, en este momento, digamos, ¿cómo define la coordinadora Simón Bolívar la revolución? Porque hay algunos que plantean que la revolución, para que sea exitosa, entre otras cosas, no puede ser nacional, sino que tiene que ser continental, ¿cierto? El Che era de esa idea. ¿Cómo ustedes se plantean frente a la continentalización de la revolución? Bueno, yo creo que ese elemento está presente cuando llega el comandante Hugo Chávez, porque la revolución bolivariana logró irradiar a la América Latina en una década y media, y te lo enumero. Gracias a la revolución bolivariana llega el compañero Evo Morales en Bolivia. De no haberse presentado estas condiciones, difícilmente hubiese llegado Evo Morales en Bolivia. La posibilidad que tuvo Rafael Correa en el Ecuador, la posibilidad que tuvo el cura Lugo en el Paraguay, la posibilidad que tuvo el Frente Amplio, primero con un periodo de Tabaré Vázquez, luego con un histórico del Movimiento de Liberación Nacional, el Pepe Mujica de los Tupamaros, y luego otro periodo de Tabaré Vázquez, la posibilidad de la llegada de los sandinistas nuevamente al poder, la llegada del Frente Farabundo Martí, 12 años de guerra civil, 75.000 muertos, 24 gobiernos de derecha, y llegó el periodista Mauricio Funes, que yo digo que nos fuñó, que debes de ver hacia el sur miró para el norte, pero después vino Salvador Sánchez Jerez, un representante genuino de los que fueron esos 12 años de guerra civil. En Honduras, la llegada de Zelaya,
los Kirchner que supieron entender el momento y jugaron en ese momento para Latinoamérica, Lula en un momento estelar, es decir, las condiciones internacionales, y hubo una apuesta de la Revolución Bolivariana en apoyar a todos esos procesos. Yo creo que eso es bien importante reconocerlo. Y en este tiempo Venezuela ha mantenido también unos lazos con Cuba, con Nicaragua, con México en este momento, con Bolivia, mientras primero con Evo y después con Luis Arce. Pero mira esas diferencias, esas disputas a lo que llevaron a Bolivia en este momento, a ser mandado por la ultraderecha, y en este momento cómo desembarcan con el argumento de la droga el ejército norteamericano también en Bolivia. Es decir, hay una arremetida de ellos. Yo sí creo que el comandante Chávez entendió lo que entendió desde el primer momento el pueblo cubano, que había que continentalizar la lucha, y por eso la solidaridad de Fidel a todos los movimientos insurreccionales, no solo en la América Latina, sino fuera. Y creo que ese fue el ejemplo que continuó el comandante Hugo Chávez en ese sentido, en un momento más delicado, donde, digamos, no había la izquierda, que está esa izquierda progresista, los procesos que se estaban dando con nuestros movimientos sociales, pero irradió el proceso bolivariano desde el punto de vista internacional y de la solidaridad a todos estos pueblos. Compañero, estamos llegando al término de la primera etapa de la entrevista, ¿ya? Vamos a hacer un alto acá y continuamos la segunda etapa con respecto a Venezuela hoy. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Está bien? ¿Ya? Ana, ven. Tengo que salirme. Él me había, terminamos una primera etapa, él me va a enviar otro link ahorita. Ajá. Ajá, ¿cómo me salgo? Para poder yo agarrar el link que él me envía. ¿Cómo te sale? No se llama yo, se llama Seba. No sé cómo salir. Ya, espérate. Se llama Seba. A menos que te tranques ahí la cuenta, No, y tranques la cuenta. Tú no sabes cómo. No sé. Ya. No te me vayas, Ana, ya va. Hijo, ¿cómo me salgo? Ya, déjame poner la cámara. O llámame tú. ¿Todo bien? Ahí ahorita. Vamos. Ven, Ana. No, tú rapidito. Aquí está, vale. Dime, hijo, pero no te veo. Aló. Ahí está. Mira, ¿dónde salgo? Porque me van a enviar otro link que se cayó, y van a enviar otro link. ¿Dónde le doy aquí para salirme? ¿Ah? Coño, ¿dónde me salgo, hijo? En el botón rojo. Ah, ¿verdad?